Middelburg está sitiada, pero hemos encontrado una vía de penetración a través de las defensas enemigas. Por lo tanto, hoy con mis valientes lo que vamos a hacer es penetrar sus defensas y socorrer la ciudad. Acompáñenos y les explicaremos, si se suscriben al canal, cómo acabó esta loca aventura que jamás debió tentarme. Hola amigos, nos encontramos de nuevo en Flandes, en el año de nuestro Señor de 1574, en plena Segunda Revuelta Holandesa. La primera revuelta, en 1568, acabó tras derrotar el duque de Alba en menos de un año la triple invasión calvinista. Dávila derrotó en el centro, en la batalla de Dahlen, al señor de Villers. Os aconsejo ver el vídeo ya publicado en esta serie si no lo habéis visto. Y el mismo duque derrotó al ejército de Luis de Nassau, primero en Groninga y lo aniquiló después en Jemmingen. Y finalmente al ejército mercenario de Guillermo de Orange en la campaña del río Gete. Pacificadas militarmente las 17 provincias, medidas impopulares y el gobierno manu militari del duque y la persecución de los católicos por parte de Orange y sus correligionarios, el funcionamiento del Tribunal de Tumultos y cierta corrupción en la confiscación de bienes a traidores enalteció a los calvinistas y defraudó a los católicos, y fueron creando el caldo de cultivo para nuevos enfrentamientos. En abril de 1572, los mendigos del mar tomaron el puerto de Briel y ahorcaron a sus gobernantes. Se iniciaba así la segunda revuelta en los Países Bajos. Paralelamente, aconteció en Francia la reconciliación de hugonotes y católicos a través del matrimonio de Enrique de Navarra, el líder protestante, con Margarita de Valois, la hermana del rey Carlos IX, lo que dejaba las manos libres a los hugonotes franceses. Además, Inglaterra y Francia, aliados muy activos y encubiertos de los calvinistas, enviaron a Flesinga una flota de más de 150 bajeles en apoyo de los rebeldes. Y las ofensivas simultáneas de calvinistas, franceses, la amenaza hugonote desde el sur e ingleses hizo que Alba tuviera que elegir entre combatir la rebelión al norte o proteger el flanco sur, y eligió proteger el flanco sur desguarneciendo al norte. Ello facilitó que en Holanda y Zelanda más ciudades se sumaran a la rebelión. En el sureste, Luis de Nassau y Adrián de Hangest, señor de Genlis, al mando de 6.000 mercenarios, se apoderaron de Valenciennes el 21 de mayo de 1572, y más tarde, el 24, se tomó por sorpresa la ciudad de Mons. También, durante el mes de mayo, Vandenberg inició desde la comarca de Wesel la invasión del Bajo Weldres. Middelburg, en la isla de Walcheren, una de las pocas ciudades abiertamente leales al rey, estaba sitiada por un contingente de unos 600 franceses con importante artillería de sitio. Sancho Dávila, con Íñigo de Medinilla, acudieron en su socorro, derrotando y poniendo en fuga a los sitiadores. En Flesinga, 4.000 ingleses iniciaron un conato de invasión,
hasta que fueron detenidos frente a Gante y ser luego derrotados por un contingente español enviado a hacerles frente. Volviendo al sur, en donde se había concentrado el ejército del duque, don Juan de Mendoza recuperó la ciudad de Valenciennes, privando a los calvinistas y hugonotes de su principal base de operaciones. Días más tarde, el 23 de junio, el duque envió a su hijo don Fadrique con 4.000 infantes y 1.000 caballos como vanguardia a sitiar la ciudad de Mons, ocupada por Luis de Nassau. Enterado del asedio, el hugonote Coligny envió desde Francia una fuerza de 10.000 infantes y 2.000 caballos a las órdenes del señor de Genlis con objeto de levantar el sitio. Don Fadrique, informado de la llegada de socorro hugonote, se desplazó hacia la aldea de Saint-Ghislain, en donde acampó con sus unidades el 16 de julio para interceptar la fuerza de socorro francesa. El 19 de julio llegaron los franceses y acamparon en Autrach, un villorrio al noroeste de Saint-Ghislain. Ese mismo día, la vanguardia del ejército francés, un escuadrón de unos 500 arcabuceros, se topó al este de Autrach en una planicie con un destacamento español de unos 60 arcabuceros que precedían al grueso del pequeño ejército hispano. La superioridad francesa hizo que los españoles se fueran retirando en buen orden desde la planicie hacia un bosque. Cuando los españoles llegaron a su linde, Genlis ordenó a todas sus unidades cargar contra los mosqueteros españoles sin percibir que en ese momento llegaba el resto de la fuerza española de don Fadrique. Los franceses, algo desordenados mientras cargaban, fueron sorprendidos en campo abierto y recibieron los disparos a quemarropa de los arcabuceros españoles recién llegados. Aprovechando el momento de confusión, don Fadrique ordenó a sus 1.000 jinetes cargar contra la maltrecha infantería francesa, que no aguantó y se deshizo huyendo en desbandada. Para completar el desastre en las filas francesas, en plena desbandada apareció por retaguardia el alférez Figueroa, al frente de unos 600 lugareños armados que causaron también importantes bajas a los hugonotes. En la pequeña batalla de Saint-Ghislain, los hugonotes franceses sufrieron unos 1.200 muertos, 800 heridos y unos 700 prisioneros, entre ellos 70 nobles y todos sus jefes. Durante los días siguientes se capturaron 4.000 supervivientes de la batalla, un auténtico descalabro para una batalla tan corta y pequeña. A finales de julio iniciaba Orange por segunda vez su invasión desde Alemania, con un nuevo ejército mercenario de 11.000 infantes y 6.000 caballos. La heroica defensa del castillo de Ver por un puñado de soldados españoles y sus mujeres retrasó un mes el socorro de Guillermo a Mons y iba a ser determinante. El 10 de septiembre, para cuando Orange llegó a los alrededores de Mons, el cerco ya estaba completado y se tuvo que contentar con acampar lejos, en la villa de Jarmeny, al sureste de la ciudad. Alba envió entonces a unos exploradores para que informaran de las disposiciones del ejército galvenista, y estos informaron respecto al de Orange. Abro comillas, tomó alojamiento en un villaje y sin fortificarse en él, se alojó con tanto descuido como si no tuviera enemigo en el mundo. Cierro comillas. Informado el duque, encargó a don Fadrique organizar una encamisada, acción sorpresa nocturna, tipo comando, muy típica de los españoles en la época, en la que vestían el torso solo con camisa blanca, con el objeto de identificarse fácilmente en la oscuridad. Hacia la medianoche del 11 al 12 de septiembre, alrededor de 400 encamisados asaltaron el campamento calvinista por sorpresa. Ocasionaron 600 muertos y la destrucción de gran parte de los víveres, bagaje y tiendas, además de capturar cientos de caballos, perdiendo ellos solo 60 hombres. Tras este descalabro descomunal, era ya imposible intentar levantar el cerco de Mons. Así que Guillermo de Orange se retiró de nuevo hacia Alemania, en donde el ejército se amotinó y desbandó. A su hermano Luis no le fue mejor, y el 19 de septiembre rendía Mons al duque de Alba. Consolidadas las victorias, el ejército real, comandado por don Fadrique y sus asesores, el duque se hallaba enfermo en Nimega, se dirigió entonces al norte. El 5 de octubre se tomó Malinas, el 19 de noviembre de 1572 Zutphen y el 27 Amersfoort. El 1 de diciembre se tomó Naarden al asalto
La ciudad fue saqueada por las tropas con gran violencia, lo que proporcionó, ahora sí, argumentos justificados para inculcar el odio a las tropas realistas. Finalmente, tras capturar la fortificación de Sparendam, don Fadrique y su ejército iniciaron el 12 de diciembre el asedio de Haarlem, ciudad que ya había sido fuertemente reforzada por Guillermo de Orange. En esta última ciudad, los sitiados iniciaron una serie de provocaciones lanzando las cabezas de prisioneros españoles por encima de las murallas y colgando las estatuas de santos católicos sobre estas. Y cuando por lo duro del asedio, don Fadrique, hijo del duque de Alba, le sugirió a su padre levantar el sitio, la respuesta de este fue, abro comillas, que si alzaba el campo sin rendir la plaza, no le tendría por hijo, que si moría en el asedio, él iría en persona a reemplazarle, aunque estaba enfermo y en cama, y que si faltaban los dos, iría desde España su madre a hacer en la guerra lo que no había tenido valor o paciencia para hacer su hijo. Cierro comillas. Cuando finalmente se rindió la ciudad, el 12 de julio de 1572, el lanzar cabezas de españoles sobre las murallas tuvo sus consecuencias, y se ajusticiaron a 2.300 rebeldes por traidores al rey. Por el contrario, un cronista local afirmó que, sin embargo, a la población civil se le proporcionó auxilio y alimentos por parte de los españoles. El 12 de julio de 1573, y cuando todo pintaba bien para las fuerzas realistas, resurgió el viejo problema de los motines por retrasos en las pagas. Los soldados se amotinaron porque se les debían 27 pagas, y el ataque a Alkmaar se retrasó un mes, por lo que esta ciudad pudo ser rehabituallada y reforzada. Alkmaar fue sitiada desde el 21 de agosto hasta el 6 de octubre de 1573. Por esas fechas, los rebeldes empezaron a romper los diques alrededor del campamento español y se tuvo que levantar el sitio. La guerra había llegado a un punto muerto. El descontento era palpable, tanto en los Países Bajos como en la corte de España, por lo que Felipe II decidió que había llegado la hora de que un diplomático sustituyera a un militar. En 1573, Luis de Requesens, amigo de la infancia del rey y muy crítico con el gobierno de Alba, le sustituyó, aunque a regañadientes. La herencia de Requesens no era envidiable. Al hecho de encontrar unos Países Bajos más radicalizados se le unió un problema no menor, un problema de clase social y nacionalidad. Colocar de gobernador a alguien perteneciente a la simple nobleza y además de nacionalidad española provocó el rechazo de muchos nobles leales, que se sintieron insultados. Por si esto fuera poco, su gobierno se inició también desafortunadamente en el aspecto militar. El 29 de enero de 1574, una flota española de socorro a la ciudad de Middelburg fue desbaratada por la flota rebelde en la batalla de Reimersval, lo que provocó la rendición de la plaza en febrero de 1574. Luis de Nassau, junto a su hermano Henry y Christopher del Palatinado, levantaron un nuevo ejército mercenario de 6.000 infantes y 3.000 jinetes, y el 21 de febrero de 1574 entraron en Brabante y atacaron la ciudad de Maastricht, que tenía una guarnición de apenas 300 arcabuceros. La ciudad no se rindió y solicitó ayuda. Cassens envió lo que tenía disponible: 3 compañías de caballería a las órdenes de Bernardino de Mendoza, al que días más tarde se le unieron 300 arcabuceros españoles del Tercio Viejo de Sicilia y 700 valones. Mientras los calvinistas esperaban más refuerzos desde Alemania, los españoles ejecutaron al amanecer del 18 de marzo de 1574 una encamisada. Causaron al enemigo 700 muertos, numerosos caballos y una enseña, con la pérdida solo de 7 soldados propios. El 21 de marzo, Nassau retiraba sus fuerzas al este del Mosa. Mientras tanto, en ese mismo mes, las tropas españolas sitiaron Leiden, provocando que Guillermo de Orange se viera forzado a movilizarse para liberarla. El 3 de abril, llegaron a Maastricht los refuerzos españoles bajo el mando de Gonzalo de Bracamonte. Nassau desistió entonces de tomarla e invadir Brabante, y decidió marchar al norte para unirse con su hermano Guillermo, que se hallaba en la isla de Bommel.
exponándolo para levantar juntos el asedio de Rey. Y Luis de Requesens fue informado de los movimientos de Luis de Nassau hacia el norte. Actuando con celeridad, envió una fuerza de 4.000 infantes y 1.000 jinetes a las órdenes de Sancho Dávila para evitar que uniera sus fuerzas con Guillermo de Orange. A marchas forzadas, Sancho Dávila cruzó el Mosa a la altura de Nimega el 14 de abril, justo a tiempo para impedirle el paso a Nassau, iniciando su vanguardia escaramuzas y combates con la vanguardia rebelde. Al día siguiente, 15 de abril, ambos ejércitos se despegaron entre el Mosa y un extenso bosque, el Mokerheide. Dávila colocó en el flanco derecho a Mondragón con un escuadrón de infantería valona de 16 compañías. En el centro desplegó 2 escuadrones españoles, 30 banderas a las órdenes de Hernando de Toledo y Gonzalo de Bracamonte, y a la izquierda colocó en primera línea a un escuadrón de 170 arcabuceros a caballo. En segunda línea, un escuadrón de 200 reiters alemanes a las órdenes del conde Stenck, y en tercera línea desplegó 3 escuadrones de lanzas con 400 jinetes a las órdenes de Monte y Mendoza. Antes del comienzo de la batalla, llegaron unos refuerzos de 300 arcabuceros y 4 banderas del tercio de Lombardía, que aunque se hallaban amotinadas, no estaban al estilo español, es decir, primero combatir, luego amotinarse. Los arcabuceros se desplegaron en el bosque, a la izquierda de la caballería. Nassau desplegó sus fuerzas frente a la aldea de Mook, con el Mosa y el bosque cubriéndole los flancos izquierdo y derecho respectivamente. En su flanco izquierdo, partiendo desde el río, excavó una trinchera, protegiendo a un escuadrón de infantería de 10 banderas. En el centro desplegó un gran escuadrón de 25 banderas con arcabuceros y piqueros, mientras que a su izquierda colocó a toda su caballería en 3 líneas, la primera bajo el mando de Henry de Nassau, la segunda bajo las órdenes del príncipe del Palatinado Christopher y otra tercera en soporte. Total, 2.600 jinetes. La batalla se inició en el ala derecha del ejército español. Sobre las 10 de la mañana, una manga de 300 arcabuceros se adelantó contra la infantería calvinista que ocupaba la trinchera. Primero, con certeras descargas y luego, cargando a espada, desalojaron a los calvinistas de la trinchera. Pero Nassau no estaba dispuesto a perder un flanco y en un contraataque volvió a recuperarla. Dávila ordenó de nuevo atacar, y los arcabuceros, reforzados esta vez por los piqueros, volvieron a atacar y de nuevo tomaron la trinchera. Esta vez los calvinistas se retiraron, viendo que habían ocupado ya la trinchera por segunda vez. Pero el gran escuadrón rebelde del centro les hizo frente. Dávila ordenó a la infantería española del centro ni presionar ni avanzar más, ya que si lo hacían corría el riesgo de ser atacada del flanco por la numerosísima caballería calvinista que todavía no se había movido de su sitio. Al no presionar la infantería española del centro, se entabló un duelo entre las dos masas de infantería, donde nadie parecía querer llevar la iniciativa. En ese momento fue cuando Nassau decidió realizar su gran ataque lanzando a toda su caballería, que casi triplicaba a la española, directamente contra la caballería que tenía enfrente. Las 2 primeras líneas, a galope tendido, barrieron a los arcabuceros, que aunque lograron disparar y causar bajas, tuvieron que retroceder, desordenando a su vez a los reiters del conde Stenck, que también fueron puestos a la fuga. Se había barrido al flanco izquierdo español. La masa enorme de los 4 escuadrones calvinistas se detuvo para recargar sus armas antes de atacar de nuevo. Además, la visión estaba limitada a unos pocos metros por la masa de polvo levantada tras la carga y el combate con los españoles. Y en ese momento, todo cambió. Los 3 escuadrones de lanzas españolas que permanecían en tercera línea captaron el momento. Era ahora o nunca. Y cargaron inmediatamente el lanzanristre contra la masa de jinetes enemigos inmóvil dentro de la nube de polvo. La caballería calvinista, completamente desprevenida e inmóvil, sin ver lo que se le venía encima y creyéndose ya victoriosa, se vio de repente atacada por un enemigo al que no habían visto y al que no pudieron responder. El impacto de la carga con lanzas destrozó a la caballería calvinista. Fueron simplemente barridos.
A los escuadrones de lanzas se les unieron los tiradores plegados en bosque el día anterior. Fue una masacre. Y las dos líneas se desbandaron, barriendo a su vez en subida a la tercera línea. Tras la total derrota de la caballería calvinista, el punto fuerte del ejército de Nassau, su infantería quedó con un flanco izquierdo amenazado por la infantería española y valona, que tomó la trinchera, y su flanco derecho completamente expuesto y desprotegido por la huida de la caballería. El gran escuadrón fue entonces flanqueado y barrido. Muchos vinieron combatiendo y muchos ahogados en el Mosa, mientras que otros intentaban huir más allá de la bahía de Mouk. Los hermanos Nassau y el príncipe del Palatinado consiguieron reorganizar parte de sus escuadrones de la tercera línea para intentar contracargar, pero firmar. La caballería española los derrotó ya con facilidad y los tres murieron durante el combate. Dávila, con 5.000 veteranos, había derrotado a una fuerza de 9.000 calvinistas y acabado con sus tres comandantes. Los calvinistas sufrieron algo más de 3.000 bajas, mientras que los españoles perdieron apenas una cincuentena. Mouk representó un duro golpe a los intereses de los nacionalistas. Orange no solo perdió a sus otros dos hermanos. El primero, Adolf, murió en Gelierli. Otro ejército calvinista se había perdido también, y sin el apoyo de este ejército no se podía ya atacar a los españoles ni levantar el sitio de Leiden. Guillermo de Orange tuvo que retirarse de nuevo, ya que no se consideraba en condiciones de enfrentar a los españoles que sitiaban Leiden. Esta quedaba en situación muy crítica por la hambruna y a punto de rendición. Pero, siempre hay un pero, la falta de pagas en las filas de los tercios vino en ayuda de los calvinistas. Como siempre hacían los españoles, primero se combatía y luego se amotinaban. Ganada la batalla de Mouk, se produjo el botín. Pero para cuando ya se les había pagado, los rebeldes ya habían iniciado la rotura de los diques alrededor de Leiden. Como siempre, se inundó la campiña hasta tal modo que los españoles tuvieron que levantar los campamentos y el asedio, y la ciudad pudo así ser avituallada por los barcos rebeldes que navegaban sin oposición. Y aunque quedó avituallada y libre de cerco, la política de tierra inundada dejó los campos arruinados, y una hambruna que persistió hasta bastante después de levantado el sitio. Hay que mencionar que para compensar a la ciudad por las calamidades sufridas, a esta se le premió con una universidad, la de Leiden, que al día de hoy mantiene su gran prestigio. De vuelta al tema, la situación quedó de nuevo en punto muerto, hasta que una nueva campaña y una nueva batalla, la de Gombrux, volvió a alterar la historia. Pero eso, amigos, es ya tema de otro capítulo. Espero que este os haya gustado lo suficiente para suscribiros al canal y dejar un like. No olvidéis además presionar la campanilla para activar las notificaciones de los nuevos capítulos que iremos publicando. Hasta luego, amigos, nos veremos en Glenblush.